Vamos al caso Paola Gonzalo Lizarralde. El 21 de septiembre del 2014... Se acaban de cumplir 10 años. Sí. Fue el costado más sanguinario en la historia, creo yo, conocida de violencia de género. Es un tema que fue el puntapié inicial de lo que se empezaba a hablar en esa época de los femicidios. Para recordarlo, Adolfo, si te parece, Paola Acosta, una mujer de 36 años, había sido asesinada y arrojada junto a su hijita de 1 año y 9 meses en una alcantarilla de la esquina de Cípole e Igualdad en barrio San Salvador por el mismísimo padre de la criatura, Gonzalo Lizarralde. Paola y su hija, esto fue el 21 de septiembre. Exacto. Sí. Paola y su hija habían desaparecido el 17 de septiembre. A la noche, casi 18. El caudal de peritajes que se hicieron indicó que ese mismo día Gonzalo Lizarralde las había atacado. Paola le reclamaba al momento el pago de la cuota alimentaria para su hijo. Bueno, hay algunas imprecisiones ahí, Jorge. Yo te hago un esbozo. Bien. Y vamos al tema, al debate. Gonzalo negaba que fuera su hija hasta que el ADN lo demostró. La noche del 17 de septiembre, Lizarralde logró que Paola y la hija de ambos subieran a una camioneta Peugeot donde asesinó a puñaladas a la mujer. El ADN de la camioneta daría cuenta de ello. Lo primero que el asesino dijo al ser detenido fue que los habían secuestrado a los tres. A Gonzalo, Paola y la niña. Un intento de coartada que fue investigado y rechazado por la misma justicia durante el juicio. Lizarralde fue condenado a perpetua con sentencia firme en el Tribunal Superior de Justicia y el proceso se realizó con todas las garantías judiciales. ¿Tá? Esto dio lugar a las innumerables marchas que la sociedad se moviliza, la sociedad argentina, bajo el lema de paren de matarnos ni una menos, y se entendió que se trataba de violencia de género. ¿Sintético? Sintético e impreciso. Bien. Sintético porque en realidad esa es la versión oficial dictaminada por la justicia, y está bien, y esa es la versión que hoy rige, pero aún así dentro de esa versión no es correcto la parte que dice que Lizarralde se negaba a reconocer la paternidad porque eso ya había sucedido un mes atrás y de hecho ya se había pagado una cuota alimentaria y estaba en la ocasión de pagar la segunda, con lo cual es como que ese tema ya estaba resuelto. ¿Está bien? Porque así le ha ido, parece que el tipo dice, no, yo no soy el padre, e hizo lo que hizo. ¿Sí? Esa es la parte que digo que, aún siendo la versión oficial, tiene una pequeña imprecisión. ¿De acuerdo? Lo demás es lo que dijo la justicia. Sí, pero hay también hay otra imprecisión, perdóname Jorge, que dice que se dieron todas las garantías procesales y hay una garantía clave procesal que no se dio, que es el tema de la ruptura de cadena de custodia de una de las pruebas claves, que fue la sangre hallada en la camioneta. ¿Sí? Ahí hubo una no garantía judicial, pero esa porque no garantía se utilizó una prueba como determinante cuando objetivamente y reconocido por la propia sentencia se había roto la cadena de custodia. Entonces, esas dos pequeñas cositas yo le corregiría, pero la versión es esa. Bueno, doctor Jorge Cardoso, podemos ir punto por punto. Sí, Primero, podemos ser breve con una semblanza general de esta introducción. Lo que voy a corregir, hay otro tema más, el secuestro. Él nunca denunció un secuestro. ¿Él nunca? Nunca denunció un secuestro. En el juicio nunca se denunció un secuestro. Bueno, esto es en términos generales. Ahora podríamos ir... Salió en la prensa que él tendría como estrategia plantear que lo secuestraron a los tres. Pero nunca se debatió de un secuestro. Matías, el video 2, por favor, el video 2 de Amadeo Sabatini. Jorge Cardoso viene acá con la denuncia que presentó en el Juzgado Federal número 2, Lizarralde, por recomendación de Maldonado y Cardoso. Y en esa
declaración dice textual que después de 10 años él ha podido leer y que el expediente, que no lo conocía por completo, y que siendo que tuve sendos abogados los cuales jamás me manifestaron lo ocurrido el día 18 del 9, o sea, el día en el que estaba desaparecida Paola, un secuestro extorsivo. Asimismo, nunca tuve acceso a tenerlos. Observo que expresa una declaración testimonial del día 18 sobre ese secuestro que no se investigó. Bueno, tanto quienes estuvieron en el juicio como las fuentes de la Fiscalía me dicen que esa denuncia formó parte del debate oral, se discutió extensamente y me hicieron acordar de cosas que la verdad que hay que acordarse. El primer fiscal de la causa investigó si Paola no se había fugado con un amante, por ejemplo, porque hubo todo un intento de llevar la causa para otro lado. Doctor. Bueno, hay una confusión importante acá, porque quien denuncia el secuestro extorsivo no es Gonzalo Lizarralde. El día 18, en la comisaría novena estaba, en un sector de la comisaría, Maru Acosta presentando su testimonial de la desaparición de su hermana. En otra sala estaba Gonzalo Lizarralde como testigo, lo estaba testimoniando porque era la última persona que lo había visto. En el momento en que estaba Maru Acosta con la suboficial Ludueña, recibe 2 llamados telefónicos de números desconocidos. Ahí en la comisaría. En la comisaría, en el mismo lugar. Entonces le manifiesta a la subcomisaria Ludueña: estoy recibiendo llamados telefónicos, atienda. Primera comunicación: a tu hermana y tu sobrina las tenemos nosotros, están bien. Comunícate con Rafael. Se lo expresa esto Maru a la subcomisaria Ludueña, y la subcomisaria Ludueña, ¿qué hace? Lo que tiene que hacer: labra un acta, manifiesta esto, le pide el teléfono a Maru, llama por teléfono desde el teléfono de Maru, haciéndose pasar por Maru, al tal Rafael. Y el Rafael le dice: Maru, escucha bien, a tu hermana y a tu sobrina las tenemos, están bien, están con vida. Tiene que aparecer plata antes de esta noche. Y le pasan otro número de teléfono. Acto seguido, el cuarto número de teléfono que intervienen, le dicen: llama, como diciendo, no llamaron más. ¿Qué sucedió con ese acta? La subcomisario se lo manifiesta a la fiscalía. La fiscalía lo recibe y dice: hay que comunicarlo al juzgado federal de turno. El juzgado federal de turno eran las 11:30, 12 de la noche. Del 18, o sea, hacía 24 horas que desaparecía. El primer llamado lo recibe a las 20:48 exactamente. A las 21 recibe el segundo y después recibe el tercero que dice: llámame, 21:18, que nadie lo responde, ya era 21:18. Lo que es a la medianoche es la comunicación de Ludueña con el juzgado federal. Lo recibe, llama al juzgado federal. Bien. Por pedido del juzgado provincial, porque el secuestro extorsivo es un delito federal. No puede haberse debatido ni examinado el secuestro extorsivo en el juzgado provincial porque no es competente. Entonces el competente para investigar eso era el juzgado federal. Entonces, ¿qué sucede en el juzgado federal? Recibe el llamado la secretaria en ese momento, Josefina González Núñez, siendo las 0:30. ¿Secretaria del juzgado o de la fiscalía? Secretaria del juzgado federal número 2. Del juzgado. Y le dice: bueno, ¿está investigando la provincia? Sí. Bueno, si hay más novedades, por favor me comunican. Y ahí terminó la investigación del secuestro extorsivo del que estamos hablando nosotros. ¿Eso que respondió Josefina cuánto? González Núñez. ¿Lo cuenta la subcomisario Ludueña? ¿Está en el testimonio? No solo lo cuenta, está escrito y está firmado por Ludueña. Y no solo que está escrito eso, hacen un acta del teléfono de Maru y dicen a qué horario, qué teléfonos, quiénes llamaron. Inclusive hay un nombre y un apellido, que en uno de los comunicados, no me los acuerdo ahora, que manifiestan ser X persona. Ahora, lo extraño es que eso era 9 de la noche.
Al otro día de la mañana empiezan los allanamientos a los domicilios y negocios de la familia Lizarralde. Todos negativos. ¿Y este secuestro extorsivo? Espera, pero Nada. esa fue la única intervención de la justicia federal. Esa en fue la todo el única proceso. intervención, no O sea, intervino nunca una más. llamada telefónica entre la subcomisaria Ludueña y la secretaria del juzgado, Del juzgado federal número 2. que le dijo no, Deben ser oportunistas. y eso ahí terminó. No hubo Ahí una se actuación cerró, al día no hubo siguiente, nada no hubo una más. nota por escrito. No hubo un pedido de ¿Por qué eso? Porque teléfonos, yo de he leído, ubicación. qué sé yo, gente que ha seguido el juicio, diciendo que la justicia federal había desestimado el episodio. Eso A se ver, restringió solamente a esa llamada Si telefónica. desestimar es decir telefónicamente sigan investigando, deben ser oportunistas, se desestimó, pero así no se desestima ¿Y cómo un se secuestro desestima? extorsivo. Hay que investigarlo. O sea, lo primero que tendría que haber hecho la secretaria de juzgado, a mi entender, es comunicar a la fiscalía para que empiece una investigación. Habría que esa misma noche haber pedido titularidad de los teléfonos, localización. Había 4 teléfonos. Ahora, si son oportunistas, doctor, supuestamente se estaba refiriendo a gente que desde la cárcel, cuando se enteraban que había alguna denuncia de desaparición, con alguna información policial quizás, aprovechaban para ver si podían rascar algunos mangos de un falso secuestro extorsivo. Suponemos que así fuese. ¿Cómo tenían el teléfono de Maru Acosta que acababa de denunciarlo? Primero. Segundo, si eso fue así... Estaba ella en la comisaría y todo el mundo sabe que hay vinculación entre la policía, el servicio penitenciario y los Listo. internos. ¿Y eso no se debe investigar también? Por supuesto. Bueno, no se investigó nada. O sea, no es que no se investigó el secuestro. Listo, supongamos que no fue un secuestro. También hay un delito, extorsionar a la gente para que le dé plata. Había un delito que para mí hoy es secuestro extorsivo seguido de muerte. Acuérdate que hablan en plural. Y después cuando encontramos la prueba de las heridas, hay más de una persona. No es una persona la que ataca, son más de Tengo otra uno. pregunta. Sobre este Sí. tema, Adolfo. Sí, sobre este tema. Bien. Cuando habla la subcomisaria Ludueña y logra hablar con los oportunistas o secuestradores, llamémosle, que cada uno elija Sí, su con Rafael. Elige tu propia aventura. Con Rafael, digamos, que es el con el que se le comunicó. dicen, tu hermana y tu sobrina están bien, y le piden plata. ¿Es así? Sí, plata. ¿Cuánta plata? No dice. No dicen. Tiene que aparecer la plata. Sea quien ¿Por qué sea, dicen doctor. la plata y no cuánta plata? ¿Eso está confirmado por la subcomisaria Ludueña? Eso está que escrito no le por dieron la una subcomisaria. cifra. Que no le dieron- está escrito. Yo te estoy diciendo, a ver, entrecomillado, textual, lo que dice La subcomisaria. la subcomisaria Ludueña. Después pasaron 10 años. Yo no entrevisté a la subcomisaria Ludueña. Espero que el juzgado federal lo haga. Ahora, ¿no resulta absurdo, doctor Cardoso, que, Sí. que se le pida dinero a una persona absolutamente humilde y sin recursos? Resulta absurdo si es que estamos hablando de que había plata, o sea, no sabemos de qué procedencia o qué tipo de plata, o si había algún monto que ellos estaban esperando. Y no lo podemos saber, lamentablemente, porque el teléfono de Paola fue borrado todos los mensajes. Entonces, si le habían llamado antes, le habían pedido plata, ¿cómo lo podemos saber? No lo podemos saber. Se habían borrado, lamentablemente estaban borrados. Porque Vos vinculás entonces este pedido o esta falta de información con también la falta de información que hay sobre el celular sí, de la víctima. de la víctima, sí. El celular de Paola, ¿lo tenía Paola cuando se encuentra su cuerpo o dónde estaba No, el el celular? celular lo tenía, estaba en la casa, lo tenían los hijos y la que aporta el celular es Maru. Celular que Y, tenía y no todos esos solo el mensajes. celular, sino que también la clave, porque dice, sí, ¿usted tiene la clave? Sí, yo tengo la clave, aquí está la clave. Usted acá tiene el teléfono, aquí está la clave. Cuando uno ve las llamadas, las únicas que están son la que determina a qué horario llegó Gonzalo, que es el 22:40, en realidad 22:37, 22:40, ella le contesta abajo. Y las llamadas anteriores donde están por encontrarse, que sí, que no, que fui a la peluquería, que vení más tarde, que me quedé sin batería, que no te pude... Eso está. Ahora, imágenes y contactos y otros O mensajes. sea, se borraron están- no solamente los mensajes, sino imágenes, la agenda. La agenda, sí. ¿Quién la borró? Me gustaría saberlo. Bueno, pero se supone que O en lo la borró, investigación, la o lo borró la fiscalía, policía o, la- lo borró Maru, son los dos. O después, no sé, el teléfono de ahí fue secuestrado. O sea, o lo borró
Maru, la hermana de Paola, o lo borró alguien de la fiscalía, o lo borraron en la policía? En la policía, sí. Pero un borrado exhaustivo, Pero porque no han solamente borrado, son sí. mensajes, fotos, sino también la agenda. La agenda, los todo contactos. se borró. Entonces, Hay otro tema, doctor, que fue cuestionado, es dijimos que la desaparición, el hallazgo del cuerpo se produce el 21 de septiembre. 7 de la mañana. sí. 7 de la mañana el 21 de septiembre. Pero Paola desaparece en la noche del 17. Sí. Exacto. Hay un periodo de horas ahí. Vamos a ver qué decía Amadeo Sabatini aquí en el avispero sobre el video 1, Matías, las 24 horas que no se declaró. Primera es una mentira vieja del juicio, que hay 2 horas en las que un amigo que estaba en su casa y su pareja de entonces dicen fehacientemente que él no estuvo y él no da explicación. Hoy hablé con mi amigo penalista y me dijo, por supuesto, la Constitución nos garantiza que no nos autoincriminemos, que cuando podemos hacer silencio para no incriminarnos. Y hay 2 bibliotecas, una que dice que en realidad vos podés mentir en una declaración porque no estás bajo juramento, y otra que dice que no podés mentir. Pero cuando él niega los hechos, en realidad desde ese día niega un hecho crucial, que es que si él hubiese dicho dónde estuvo esas 2 horas, se hubiese podido buscar evidencia de dónde estuvo esas 2 horas, se hubiese podido ejercer seguramente de un modo más completo su defensa, a menos que en esas 2 horas hablar del tema lo incriminasen. Entonces ahí hay una primera aventura. A ver, 2 horas, 3 horas, yo lo escuché. Inclusive dice que nosotros mentimos. Yo creo que la gente acá no miente, se puede equivocar. Pero yo no voy a tratar de mentiroso al periodista porque está diciendo algo que es erróneo. Yo me puedo equivocar también, pero en este caso creo que no me estoy equivocando. Porque plantea las 2 horas. Acá la duda no son las 2 horas. Acá, a las 22:40... Aclaremos, por favor, doctor, ¿a qué 2 horas nos estamos refiriendo? Claro, 2 horas se refiere él a desde que Gonzalo salió de la casa hasta que volvió a la casa. Porque hay certezas de que se fue Gonzalo a X hora y de que llegó a la 1:06 de su domicilio particular. de su domicilio particular. La Y va a llegó, buscar a Paola. sí, pero en el medio pasaron cosas como que Paola le dice no vengas porque me estoy yendo a la peluquería. Pero, a ver, eso está claro, no me hace falta probar eso. Yo lo que me sorprende es la hora de llegada de Gonzalo Lizarralde a su casa está aprobada, está en la sentencia a la 1:06. Perdón, doctor, Sí. ¿a qué hora se fue Paola a la peluquería? No lo tengo perfecto, pero a eso de las 19 se fue Paola a la peluquería. Está en el expediente. ¿Está? Y después que había quedado sin batería. Pero lo que tenemos certeza es que Gonzalo llega a 22:40. Sí, es el bajo, es el mensaje, ahí bajo. Ahí bajo. Voy. Ese te marca el horario. Voy, en dice. que Ahí se te marca va. el horario en que Gonzalo ¿Qué llegó es? ahí. Ve- Que es el que interesa, ¿no? 22:40. Y después hay otro hora interesante. A las 12:30, o sea, ya del otro día, hay 2 testigos que eran los sobrinos de los dueños de la pizzería que estaban ahí, que dicen la camioneta a las 12:30 estaba ahí. O sea, tenemos una certeza, 12:30. Y llegó a la 1:06 a su casa de vuelta, certeza. La duda es qué pasó entre las 12:30 y la 1:06. O sea, tuvo tiempo de... Supongamos que las asesinó, como dice la sentencia, en la camioneta enfrente de la casa y a las 12:30, última vez que vino la camioneta, arrancó. Fue al puente Para Cipoli. tener 12:30 hasta la 1:06 tenés 36 minutos. Tenés 36 minutos. 36 minutos. Ahí, arrancamos, 36 Arrancamos, minutos. mataste, listo, salís corriendo, mataste a uno, heriste a la nena, te fuiste al puente, tiraste el cuerpo por la alcantarilla, en algún momento lo tenés que haber cambiado porque las ropas no tienen sangre, ninguna ropa ni de la nena ni de Paola tienen una gota de sangre, ¿está? Lo tiraste el cuerpo. Pero entonces las mataste. Las mataste. Las lavaste. Las lavaste. Las cambiaste. Te limpiaste vos porque vos seguís manejando. O sea, acabas de matar de 20 puñaladas a una persona y herido a otra. Imagínate cómo te quedan las manos, salvo que hayas tenido guantes, salvo que hayas... Y
bueno, habría manchas de la camioneta de sangre por todos lados. Bueno, sale de ahí, las arroja en la alcantarilla, va a la casa y se sienta a comer con su pareja. A ver, Y su amigo. y su amigo. Su amigo se va, se queda con su pareja. Listo, en 36 minutos tiene que haber hecho todo eso. Para mí es imposible. Se habla Y- de que llevó la camioneta a lavarla a una casa que tenían alquilada Exactamente. en Eso, los bulevares. en los bulevares. Eso es Entonces, interesante. entonces, la mata, la limpia. No la cambia, limpia. Va a la casa, se levanta a la madrugada, eso le dice la sentencia. Va a la casa de Boulevard Los Alemanes a la mañana. a la mañana, a la madrugada, y de ahí vuelve a la panadería y llega antes de lo que normalmente llegaba. Eso dice la sentencia. Es más, dice, les voy a leer porque es interesantísimo. Yo lo primero que, cuando empecé a leer esto, se me ponía la piel de gallina cada cosa que leía. Dice la sentencia. Fue secuestrada en el lugar una manguera, ¿tá? ¿En qué lugar? De la casa del Boulevard Los Alemanes. En los bulevares los alemanes. Y se constató que había un pico de agua. O sea, manguera, pico de agua, hasta ahí estamos bien. Que serían, para que la gente lo vea, esto. Que esto es lo que tuvieron en ¿Cuál cuenta. es? ¿Qué fue? ¿Qué No, número son? después te lo muestro en digital. Esto Bien. es, para que lo vean así, esto es lo que se encontró, lo que tenía el juzgado, lo que tenían los jurados. Esto es lo que se manejaba Que es un todos los pico días. y una manguera. Un pico y una manguera. ¿Tá? Hasta ahí estamos bien. Es un pico y una manguera. Listo. ¿Qué sucedió con esa manguera? Dice, tenía suficiente presión para remover la cantidad de sangre, cuya existencia luego confirmó la prueba de luminol. Presión también suficiente para lograr que la sangre se alojara en la parte interna de los paneles de la camioneta. ¿Tá? Listo. Esto es lo que yo le mostré y esto, claro, uno lo ve, sí, hay una manguera, hay una canilla. Ahora le pido la foto, la imagen número 40, por favor. Foto 40. Ahí está, doctor. ¿Y ¿Qué es ven una ahí? manguera? Esa es la manguera. ¿Qué es media pulgada eso? Es media pulgada y no es una manguera. No, Es un Es un Cañito. caño. ¿Qué Es dice un abajo? caño. Aproximadamente de caño. A la O sea, punta la del sentencia caño. habla de manguera. Es el caño que usted tiene en la mano. El caño que yo tengo en la mano. Miren, rígido. Una manguerita. Y la pericia dice caño, no dice manguera. La sentencia dice manguera. Entonces, ¿cómo no se va a poner la piel de gallina? ¿Dónde está el error? ¿O qué pasó? Y hubo 3 meses para investigar. No pasó en los 3 meses. Ahora, ¿qué pasa? Con esa manguera y la presión de esa manguera se lavó la camioneta y saltó la sangre atrás de los paneles de la camioneta. No sé, yo creo que todos hemos lavado alguna vez un auto. Presión. Ahora, muéstrame, por favor, la foto de la 42. Esa es la manguera, rota. Cualquiera sabe que en un caño de plástico, no manguera, apretás de una punta, por más presión que tenga, salta la manguera. ¿Tá? O sea, con ese caño, que no es manguera, no pudo haber lavado la camioneta, que es la única forma que puedan demostrar que al otro día la llevó a lavar de vuelta. Porque si lo hubiese lavado una sola vez, que sería el segundo día, la camioneta estaría llena de sangre. Entonces, no solo eso, hay otra foto, la 45. Ahí se supone que la lavó. ¿Tá? No hay huellas de camioneta, las camionetas son pesadas. ¿Esas fotos son del día? Son de 2 días después. 2 días después. No hay barro, no hay huella, ¿Sangre? no hay sangre, no hay nada. O sea, y no solo eso, ¿sabe cómo se ingresaba a esa casa? Y se ingresa actualmente, porque yo estuve ahí. Se abre de adentro, o sea que hay que despertar a la persona que vivía adentro y a esa persona pedirle que te abra la ¿Estaba puerta. vacía esa casa o estaba habitada? No, estaba una parte vacía y una parte habitada, pero hay un cuidador ahí, que vive ahí. Entonces la única forma de ingresar era golpear la puerta, que le abran, ingresar, lavar la camioneta, que no haya barro, que no haya agua, con una manguera que no se puede lavar la camioneta, porque no es una manguera, repito, es un caño, es plástico duro, imposible manejarlo. Y lo dice, pero ¿qué pasa? Los que leyeron el expediente, los que en este caso sentenciaron, no vieron la foto de la manguera en colores. Yo he tenido que pedir la foto en bruto para poder aproximar y ver esto. Porque si ves el papel, del papel no te das cuenta de nada. Y más, claro, había una manguera con presión, todo suena lindo. Ahora, lo más fantasioso es que esa manguera, echando presión, salte el agua
caiga a los costados de los paneles de la camioneta que están atornillados y se alojen ahí y de ahí se pueda ¿Y por qué sacar no se ADN. pidió una reconstrucción? Que eso, tirar sangre falsa ahí, tirar con una manguera a presión, a ver cómo se comportaba la sangre. A ver, ¿Qué pasó ahí? el Porque había como un 18 montón de cosas que se podrían haber hecho. el en juicio. 18 de noviembre se estaba pidiendo pericia de sangre el abogado en su momento. 18 de noviembre, o sea, dos meses después. 2 meses después. Sí. Posteriormente, inmediatamente, no me acuerdo la fecha, algo así, el 20 y pico de noviembre o el 19 de noviembre, hay una manifestación del MST pidiendo la cabeza de Ollanarte porque no había detenido a Gonzalo Lizarralde en el primer día. Juicio político. 11 días hábiles después se eleva la causa a juicio. La prueba estaba pedida. Ah, o sea, habían pedido Entonces, esa pericia, pero no. Pero no se cumplió, se ordenó, pero no se esperó. No Y solamente para el eso, juicio había no más se da. 10 elementos de prueba. Entonces, Jorge, en tu principio vos decías que se garantizaron todo. No se garantizó la defensa. El juicio duró 3 meses. Vos hacés penal. ¿Cuánto dura una instrucción? No el juicio, la instrucción, la investigación. ¿Cuánto dura una instrucción en Hay Córdoba? instrucciones que duran 3, 4 años. 3, 4 años. Más. Esta duró 3 meses. Sobre todo si hay personas presas, se puede acelerar a 2 años, Sí, 3 como mucho. 2 años, 3, pero esta en 3 meses. En 3 meses, o sea, en 3 meses no había tiempo para investigar todo esto. Acá, a mí me contacta la persona que está investigando, que está haciendo una investigación de campo, que hace más de un año que está investigando. Lentamente, o sea, y todavía no llegamos a la verdad. Imagínate en 3 meses y con la presión social de pedidos de juicio político, de condena, o sea, si fue un homicidio calificado por feminismo, fue tremendo. Tiene que estar ahí adentro toda la vida como está condenado. ¿Y si no fue? Si no fue Gonzalo, ¿qué fue? Seguimos avanzando y después la gente sacará Sus conclusiones. sus conclusiones y la justicia tendrá la palabra final. Final, exacto. Si es que hay una palabra final de la justicia, porque Sí. Se supone que ya la hubo. ya la hubo, ¿no? Se Debería supone, haber no, otra. Ya la hubo. Quizás usted... En el proceso de revisión, si lo abren, que yo pretendo que sea un juicio oral y público para que todos podamos Pero que lo escucharlo. más probable es que no lo abran. Y si Bueno. no lo abran, usted irá A la algún Comisión tribunal Interamericana, sí. A la Comisión Interamericana, sí. de la cual usted es experto. Yo soy experto en ese tema. Quizás por eso sea... Por eso soy el abogado en esta causa. Ya le estoy agarrando desde el principio, por las dudas tenga que ir a la Comisión Interamericana. Doctor y Adolfo, ¿cómo llegó el Yo cuerpo? no soy doctor, de acá. Doctor y doctor Adolfo. y Soy abogado de todas maneras, a ver si me dicen después que miento. Pero bueno. abogado Jorge Cardoso y Sí. periodista Adolfo Ruiz. ¿Cómo llegó el cuerpo de Paola a la alcantarilla? Ese es otro punto controvertido, por lo menos en esta instancia. Veamos cómo lo explicó Amadeo Sabatini. Que está, como se puede ver perfectamente, en el extremo, ¿sí? Entonces la única forma de entrar del cadáver en la alcantarilla no es tirándola por la boca. De hecho, si uno para la camioneta, como dicen que estuvo parada, probablemente sea muy complicada la maniobra. En cambio, si uno abre esa tapa que está suelta, el cadáver cae como estaba finalmente la víctima. Y además se justifica una cosa que el propio Preuer muestra en el informe que levantó. Hay un raspado con concreto en una de las axilas, ¿sí? Si vos bajás una persona desde los brazos, mostrame la foto de vuelta, fíjate que los bordes son de cemento. Entonces ahí tenés cómo se raspó. Otra vez creo que le falta información. No miente, le falta información. Primero, en el expediente está claro que esa tapa estaba cerrada. Es más, a la nena no la sacaron por esa tapa. Pero se puede abrir. Se puede abrir, pero tuvieron que venir los bomberos para abrirla. O sea, Porque fíjate que la tapa, si la mostrás de vuelta, fíjate que no tiene manija, es de cemento eso. Sí. O sea, acordate que tenemos 36 minutos para que suceda Aparentemente todo. yo veo 2 manijas ahí. No, doctor. no hay 2 No, no, manijas, son 2 huecos. Sí, son Y estaba cerrada, de la sentencia dice, en la pericia, cuando van al lugar, dice que estaba cerrada y que la hacen abrir por los bomberos para poder sacar el cuerpo, porque justamente a la nena la sacan por la boca de la alcantarilla, pero el cuerpo no lo pueden sacar, entonces llaman a los bomberos para que destrabe esa
tapa porque De estaba cemento. cerrada, estaba cementada, estaba sellada. Estaba sellada. Lo dice la Claro, si sentencia, hubieran o sea, no lo votado, digo yo. Si era 3 días antes que había sido levantada, no hubiera tenido las juntas, esas Sí, cosas. que eso es Supone. exactamente. Pero que lo Y interesante se lo de hubiera la manifestado también. se eso. lo hubiera manifestado. Se lo hubiera Lo interesante quedado- de la hubiera quedado alcantarilla es que la alcantarilla, a ver, ¿sabe qué medidas hay de la alcantarilla en el expediente? Medidas. así. Medidas. Porque vos, si decís que se arrojó el cuerpo ahí, tenés que tener certeza de cómo era, cuánto medía, cuál es la bioquímica, la biomecánica de caída del cuerpo. Tenés que tener un montón de elementos, la altura de la que cae, el ancho. La única medida que hay en el expediente son los 26 centímetros de alto que tiene la boca de la alcantarilla. No está consignada Las otras medidas, dimensiones, no hay nada consignado. Ni la profundidad. Ni ni el el ancho, tamaño. ni la profundidad. Ahí había 1,72 m de caída. O sea, si a la nena que la tiraron primero, lo dice la sentencia, no lo digo yo, la tiraron herida de 1,70 m a una alcantarilla. Bueno, no solo eso. Después la tiraron a la madre y después la nena se subió a la madre, pero la nena no lloró durante 3 días y nadie la escuchó durante 3 días. Ahora, se movía, dice la sentencia, porque había... Dicen, porque hay un testigo que dice, había ratas ahí, si te caías ahí te comían las ratas. ¿Qué dice la sentencia? No, las ratas no la mordieron porque se movía y se asustaban. Ni a la nena, ni a la, Ni a la nena, ni a la madre. difunta. A ninguna de las dos porque ninguna tiene mordida de rata. Entonces vos decís, che, pará, si se movía, tomó agua, como dice la sentencia, agua de la alcantarilla para poder hidratarse. Podemos hacer un parate ahí, Usted doctor, manda, Jorge. porque quiero ver qué decía Amadeo Sabatini. Matías, estamos en el video 5 sobre las heridas de la nena, que era de aplastamiento por el cuerpo de Paola. Veamos. La niñita, si vos tiras a una beba desde esa altura no se rompe nada, porque vos la acomodás, no cae desde el 1,70 m, no es como si vos estás parado en una superficie y te tiras para adelante. Pero la nena sí lo que tenía era en una pierna una lesión consistente con el aplastamiento, de que le hubiese caído después la madre encima. ¿Ustedes creen que la nena estuvo ahí todo ese tiempo quieta? No. Primero sacó la pata de abajo del cuerpo que le había caído Estamos encima. hablando de 1 año y 9 meses. 1 año y 9 meses, La claro. edad de la beba. Claro, a esa edad un bebé, Se mueven muchísimo. a esa edad un bebé tiene movilidad y tiene capacidad de elegir a dónde está más seco, a dónde se quiere quedar, a dónde elige para dormir. Sí, claro que sí. Bueno, estamos todos de acuerdo. Se movía. Ahora, lo que no estamos de acuerdo, ¿no lloraba? La panadería cerraba a las 11 de la noche. Todos los días, está en la sentencia, las chicas empleadas de la panadería barrían y tiraban lo barrido a la alcantarilla. Ahora, en 3 días y medio la nena no lloró. Nunca lloró una nena que se movía, que tomaba agua, que tenía la madre muerta. Nunca lloró. No comió en ese tiempo también. No comió en ese tiempo, nunca lloró de hambre. Ustedes saben, todos sabemos lo que es una bebé de 1 año y 9 meses. O sea, comparto lo que dice Amadeo Sabatini. Se movía. Ahora, lo que falta decir es que lloraba. Y nadie le escuchó en 3 días y medio. Es incomprensible que en 3 días y medio una nena de 19 meses, sin agua, sin comida, herida, con la madre muerta, no llore. Bueno, tampoco es una zona peatonalmente muy No. transitada. Pero la panadería está en la sentencia. Todos los días barrían. Es más, le da un poco de vergüenza a la dueña de la panadería reconocer que tiraban la basura a la alcantarilla. Pero todos los días barrían de la puerta, estaba justo ahí. Barrían y tiraban a la alcantarilla lo barrido en la vereda. Entonces, digamos, por Sí, supuesto... imposible no es. Es medio es inverosímil. Inverosímil, ese es el problema. por eso Ese es el problema. Uno dice, bueno, ¿es imposible? No es imposible. No, Pero quiero- vos no decís, escuché a las chicas es acá que... complicado. A ver si quedan. Mirá cómo se sacó la marca el doctor, ¿eh? No, yo es que no escuché a la chica todavía, nada. Yo la única información que tengo es la de los medios, mucha opinión no puedo dar. A mí lo que sí
digamos, lo he hablado con amigas porque me han comentado, che, ¿estás escuchando ¿Qué todo están esto? haciendo? ¿Qué está pasando? Y a mí me parece que, nada, si efectivamente Gonzalo Lizarralde hizo lo que hizo, la primera sentencia de femicidio está perfecto porque cualquier persona que cometa un delito con las mismas condiciones va a ser juzgado por femicida, digamos, Sí. eso como que no se descarta. No se descarta. Pero por otro lado también está esto de que si hay una persona que está encerrada y es inocente, creo que está dentro de su derecho pelear por su libertad. Después está, yo puedo A ver. creer o no que es Claro. real o no, me voy me agarro de lo que vos- dice la ley hasta ahora, que es culpable, y si el día que venga alguien y me diga, la justicia venga y me diga, no, hubo un error, bueno, bienvenido sea que lo que haya que mejorar se mejore. Interesante lo que pero- decís, porque vos sos muy joven y no te debes acordar del caso de Sandra Torres, que el resto, no sé si vos te acordás, Sandra si lo has leído Claro. alguna vez, se acuerdan. Sandra Torres, que justamente apareció en una bolsa en el barrio Las Siete Alcantarillas. O sea, mirá la similitud. ¿A quién pusieron preso? Al padre y a la hermana. ¿Tá? 7 años preso. Perpetua, ¿no? Le dieron perpetua a él y 16 años a la hermana que estudiaba medicina, estaba en tercer año de medicina en ese momento. ¿Qué pasó con eso? El abogado era Roger, que ya murió, gran abogado. Llegó a la corte. ¿Qué dijeron en la corte? Error judicial, déjenlo libre inmediatamente. O sea, pasa. Sí, sí, a ver, errores Pasa. se Hizo la 7 diferencia que años acá la preso. Corte por el 280 dijo, Dijo, no nos corresponde hablar de no, esto. no me interesa. En aquel momento a Roger lo escucharon y lo liberaron. Pero bueno, a ver, yo vengo de los derechos humanos y cuando me consultaron por este caso, lo primero que me dio es escozor. Entonces me comprometí a leerlo y cuando leí la sentencia y vi la falta de convicción que tiene la acusación y que tiene la sentencia, pedí los expedientes. Después de que pedí los expedientes, pedí las imágenes primero en JPG, después en bruto, y después de eso dije, sí lo agarro el caso. Gonzalo no mató a Paola. Y los que lo mataron fueron asesinos sin ningún miramiento, digamos, unas bestias que la mataron de la peor manera que se puede matar a una persona. Y yo creo que tenemos que investigar la verdad y esos asesinos están sueltos. Doctor, el cuerpo de Paola no llegó a estar en estado de descomposición. No. Veamos cómo lo explicaba Amadeo Sabatini. Ahí, fíjense, bien en el centro de la pantalla hay una bolsa y al costado hay un objeto oscuro. Eso, ¿saben qué es? La cabeza de un cabrito. El cráneo. Sí, sí, fíjense, filmé con mi teléfono en condiciones de ser un nabo total, pero ¿se dan cuenta qué es eso? Sí. Bueno, los invito a buscar una mosca. De ayer para hoy el estrado de putrefacción de esa cabeza avanzó sustancialmente. Ayer se veía más nítidamente, pero la filmación de hoy era mejor. Entre otras cosas, ¿por qué la filmación de ayer estaba buena? Porque había menos ruido ambiente, entonces se escuchaba bien cómo está cayendo agua sistemáticamente. ¿Sí? En esa alcantarilla no hace falta que llueva. Hace más de 3 meses que no llueve en Córdoba y en esa alcantarilla hay agua todo el tiempo. ¿Sí? Pero vamos al siguiente video. No hay siguiente video. No, Ahí vos- termina. A ver. Era esa la parte. Nosotros somos el siguiente video. Yo puedo preguntar a Adolfo, ¿qué pensás vos? Yo a mí, Perdón, yo dejaría las reflexiones para el Ok, final. ok. Vamos a punto por punto y después hacemos reflexiones generales. A ver, El estado de descomposición del cuerpo. el estado de composición del Paola. cuerpo. El cuerpo estaba, según mi perito, o el perito que nosotros hemos contratado, no tiene más de entre 18 y 24 horas. El cuerpo no estaba hinchado. No tenía mordeduras de rata, no tenía picaduras de hormiga y no tenía moscas, que no se van a ver las moscas. Lo que hay que ver cuando uno saque el cuerpo De las larvas. son las larvas. O los huevos. Sí, Si sí, pusieron huevos las moscas, no si hay moscas en ese momento. Las moscas, y más en un lugar oscuro como eso, yo también he ido a la alcantarilla. Las moscas no las ves. Es más, las moscas están. Entonces, después el agua. Yo he visto que
que Amadeo Sabatini mostraba que había llovido 27 milímetros, lo cual no sé, todavía no sé de dónde lo sacó. Yo lo que tengo es, lo que está en el expediente hay dos cosas. Por un lado, el servicio meteorológico preveía lluvias. Tenemos la clip. foto que nos aportó el doctor. Aquí está. Ahí está. Si podemos Sí, ir no al se ve margen izquierdo inferior, poco más. Eso es oficial, doctor. Eso es oficial, del Servicio Meteorológico Nacional. El día 17 sin precipitación, el 18... Ahí se fue, ahí te fuiste un poco más a la... Ahí, Más a la izquierda. ahí está. El 18, 2 milímetros. ¿sería 0,2 eso? milímetros. Sí, El 2 19, milímetros. 5 milímetros, que eso es lo que había dicho Proeger acá. Sí, Y después 20 y 21, sin precipitaciones. ¿Qué pasa? Muchos han leído el pronóstico, porque ¿qué dice otra vez la sentencia? Que nada, se me ponen los pelos de punta cuando hablo de la sentencia. ¿Qué dice la sentencia? Que la tiró ahí para que en esa alcantarilla después la lluvia se la llevase al río, porque había pronóstico de lluvia. Ahora, no llovió. Y no hubo corrido de agua, porque había, y está en el expediente también, 2 botellas de gaseosa, que no voy a decir la marca, pero había 2 botellas de gaseosa, que lo primero cuando viene el agua se lleva son las botellas de gaseosa, porque flotan. Las botellas están ahí. Y después la otra cosa, que hay un mito de que Paola estaba con las llaves de la casa en la mano. ¿Eso es real? No es así. Las llaves estaban al lado del cuerpo de Paola. Es más, dice, se encuentran en tal lugar a tanta distancia del cuerpo. Y no solo que se encuentran ahí, sino que estaban llenas de pelos. no tenía la llave en las manos. Entonces No eso tenía, está desacreditado. Está desacreditado, le puedo mostrar, no traje las fotos para mostrárselo, pero cuando quieras te muestro la foto, cualquiera le muestro la foto. Las llaves no las tenía en la mano. Bueno, En la pero mano estaban- tenía heridas defensivas. Pero estaban cerca. Sí, pero una cosa es que, ¿qué dice la Sí, cambia. sentencia? Que, Es un detalle, pero... cuando la mató era cuando salía de la casa y lo primero que hizo cerrar la mano y con el puño de la mano le quedaron. Permítame, doctor, que Sí, que sí. recordemos a Amadeo Sabatini al respecto. ¿Te dijo el perito qué tenía en la mano Paola en el momento en el que la mataron? No, no me ¿Qué diga. No te lo dijo, está en la foto y está en la causa. Tenía las llaves de la casa. ¿Sabes por qué tenía la llave de la casa en la mano? Razona por qué esa banda tan organizada que secuestró a una mujer que no tenía un mango, mi vida. Es una laburante, ¿viste? Esa banda que secuestró a esa mujer, cuando decidió matarla, le dejó las llaves en la mano. ¿Por qué tendría las llaves en la mano? ¿No será que en el momento en que intentó defenderse la única cosa que tenía de metal eran las llaves y atinó a agarrar eso? Entonces, ¿vos creés que una mujer que se defendió como se defendió al momento del asesinato, vos creés que una banda con esa capacidad de ir a sembrar gotas de sangre detrás de las defensas del vehículo, vos creés que esa banda mata de esa forma? Bueno, Amadeo Sabatini no miente, está equivocado. Porque la sentencia está equivocada. La Eso lo toma de la sentencia. Eso lo Amadeo. toma de la sentencia. Es más, la doctora Tarditi cuando No, pero termina... La sentencia. Entonces la doctor, sentencia es la que miente. Sí, digamos, al final de la sentencia, si ustedes la leen, la doctora Tarditi en la número 5, en la segunda sentencia, la del Sí, la del TCJ, TCJ. dice eso que dice Amadeo. Se defendió, cerró. Lo primero que uno hace cuando se está defendiendo es aferrarse a lo que tiene, tenía la llave en la mano. No es así. Están pero las fotos. ¿Por qué no es así? Si la sentencia dice que la tenía. Porque a la llave en foto la dice mano. otra cosa, la prueba fundamental ahí es la foto, no es lo que dice la sentencia. La sentencia dice que las tenía en la mano. Ahora, si uno ve las fotos, que las si un fotos son juez el como día Tarditi ese. dice algo que es, en el caso que es manifiestamente incorrecto o mentiroso, ¿incurre en un delito? ¿Un juez que fija sentencia en base a datos falsos? Yo creo que se equivoca. Yo creo que la Pero eso información no es que tenía. equivocarse, Bueno, eso es no. deliberadamente decir una cosa por otra. Sí, pero ella debe haber estado convencida que las tenía en la mano por algún motivo. Pero si vos ves la foto, repito, la gente miró esto. Todos lo que sentenciaron con expedientes blanco y negro, donde no se ve nada. En el expediente blanco y negro, vos buscás el día del informe, cuando encontraron el cadáver, y las llaves no las ves. ¿Cuándo vimos nosotros las llaves?
cuando buscamos la foto en bruto, ni siquiera en JPG, en bruto. Ahí ¿Dónde identificamos aparecen las llaves entonces? al lado del cuerpo, En la alcantarilla en la tirada. alcantarilla tirada, pero no solo eso, están llenas de pelo. ¿Y eso qué significa? Que los pelos tenían datos genéticos de alguien. Ah, claro. Ay, no se ¿Y no se analizaron. investigó? No encontraron concordancia con nadie, ni con Gonzalo, y no investigaron ni lo cotejaron con otras personas. O sea, solo descartaron. Descartaron. Y no que eran de ella los pelos. No eran de ellas, Ni de la nena, ni de la nena. ni de Gonzalo. Ni de Gonzalo. Y tenía ella heridas defensivas en la mano. Tenía heridas defensivas, por eso material no tenía la genético. llave en la mano. No había material genético. No Le había sacaron, había en las uñas, había material genético, pero no dio con Gonzalo, No dio con Gonzalo. con Gonzalo. ¿Eso seguro? Seguro, O seguro. sea, cotejaron. Cotejaron. Es más, ahí está en el, bueno, no me acuerdo el expediente de memoria, no me acuerdo qué página. Y si eso pero- consta en un expediente que no coincide con el ADN de él, ¿por qué lo metieron preso? Por todas las otras pruebas circunstanciales. Es que no hay pruebas. No hay pruebas. A ver, el Yo no he peor leído, testimonio, perdón, doctor, sí. el peor testimonio, el que más lo compromete es el de Cavaleri, que dice que vio la camioneta esa una noche, no dice qué noche. Cavaleri, el vecino de la. Cavaleri, el panadería. vecino de la panadería, que el primer testimonio tiene 4 testimonios. El primero dice Perdón, de la panadería. ¿Dónde? que vive la enfrente, alcantarilla. es el taxista que vive Perdón, enfrente. de la panadería de la alcantarilla, porque están Sí, la sí, panadería. no, de la panadería de la Claro. alcantarilla donde supuestamente estaba la camioneta. O sea, el primer testimonio dice, van, le muestran la foto de la camioneta. ¿Usted vio esta camioneta acá? No, no la vi. Se produce el hallazgo del cuerpo. Va a la televisión, llevan la camioneta. Él estaba en su casa, cruza y dice, ahora que la veo, sí la vi. Bueno, ya, de no verla a verla hay una gran diferencia. Y que llevaron la camioneta ahí. Llevaron la camioneta La ahí. llevaron. Yo esa camioneta, sí, esa sí la vi. La de la foto no, porque la foto no se veía muy bien. Bueno, ¿qué día la vio? Y no me acuerdo, miércoles, jueves o viernes. A ver, no, el viernes no porque tenía asado. Puede haber sido el miércoles o jueves. Bueno, ¿y a qué hora? Y puede haber sido a las 12, las 2:30, la 1. Después de que cerró la panadería seguro porque la panadería se ha cerrado. O sea, no se acuerda. O sea, no se acuerda el día, no se acuerda la hora. ¿Vio la matrícula? No la vi. ¿Vio la marca? No la vi. ¿Sabe qué dice la sentencia? A pesar de la falta de precisión del testimonio de Cavaleri, podemos afirmar que la camioneta estaba esa noche ahí. Y es básico, porque, a ver, la camioneta sí hay testigos que efectivamente la vieron porque estaba estacionada atrás de ellos. Allá en. Rocío y en la la calle- pareja de Rocío, en la calle Martín García, Martín García, que dice donde la era el camioneta departamento. estaba acá 12:30. Y él no afirma si la vio 2:30, la 1. Ahora, ¿sabés que la panadería tenía una camioneta blanca, marca Peugeot? Otro modelo, era una Partner. También la nueva. panadería de la alcantarilla. Hago Sí, esta aclaración la de la porque alcantarilla, sí, la sí. panadería de la Lizarralde alcantarilla, la panadería de la alcantarilla, donde supuestamente, donde dice la sentencia que él la tiró, había no solamente una camioneta blanca, era una camioneta blanca marca Peugeot. Una era una Partner y la otra era una Expert. El señor vivía enfrente a 60 metros. ¿Qué No edad había tenía- visto ¿Qué edad tenía ese hombre? 60 y pico, pero era taxista, la vista la tenía bien, tenía bien. seguro, o la debe haber tenido bien, porque era taxista y hacen seguido los test. Por lo menos como para manejar. Pero no vio la marca, no vio la patente y no lo vio Gonzalo. No puede haber sido la camioneta de la panadería, que en el expediente también está la camioneta, la foto de la camioneta en la panadería. Cuando fueron a hacer el allanamiento, está la foto de la camioneta. Está la otra, la Partner, Está que era la de la Partner, panadería. que era blanca y también era nueva. Perdón, Sí. ¿quién es el responsable? Se lo pregunto como vecina Sí. de la ciudad. ¿Quién es el responsable de no haber hecho los ADN correspondientes a los restos que ella tenía o no tener información de eso? ¿Quién? Y la fiscalía, entiendo. Ahí va. ¿Y entonces? Y duró 3 meses el proceso. Pero no importa, 3 meses. No, lo que en 3 sea, meses no lo pero tiene podés que haber hacer. un nombre que sea responsable de Sí, todo esto. bueno, es que ahí yo ya tengo que entrar en otro tema. O sea, yo lo que tengo que probar que no fue Gonzalo. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué la elección, doctor Cardoso, Sí. de esa alcantarilla para arrojar el cuerpo?
esa panadería eran clientes Porque de los Lizarraga. dicen- o sea, dice la sentencia, Gonzalo frecuentaba ese lugar. Claro, eso dice la sentencia, que eligió esa alcantarilla porque frecuentaba y la conocía. Y que la tiró para que después el agua, como había pronóstico de lluvia, la lleve al río. ¿Sabes por dónde pasó para ir a la alcantarilla? Por el río. ¿No era más fácil tirarla en el río? O sea, no nos olvidemos que Gonzalo medía 1,96 m. Y pero un poco más visible, si vos desde el puente te Lo das mirás por tu a cuerpo. La Por cámara supuesto. Estaba del apagada. puente estaba apagada ese día. Es más, si ustedes ven, No hay cámara del momento. había, pero en ese momento no está ninguna cámara. Es más, hay algunos artículos periodísticos que yo he estado viendo, investigando, que en ese momento, no me acuerdo en qué programa, dicen, ese día no estaba ni la policía, ni había... O sea, hablan de que hubo Una zona liberada. zona A mí me liberada. llamó Lo la dicen atención. ellos, no lo digo yo. A mí me llamó O sea, la atención en la sentencia que hay uno de los peritos de la policía que hace la recopilación de todas las cámaras sí. urbanas, tanto públicas como privadas, para tratar de ubicar la camioneta. O la circulación por la zona. Exactamente. Y no se pudo Y no está ubicar. esa. pudo, y el tipo concluye, no, bueno, en base a todo lo que tenemos, no hemos podido verificar que esa camioneta Porque- haya estado. No dice sí, no dice dice no. no. Pero esa pericia, que se la encargan de ese tipo especialmente, no me acuerdo el nombre, Sí. de la policía, pero se encarga de eso, de solicitar las cámaras públicas y las privadas en los lugares cercanos. No es muy No la raro lograron todo. encontrar a la Es camioneta. todo muy raro. En ningún lado. Es todo muy raro. Todo muy raro. Y, O no tan raro, qué sé Sí, yo. o no tan raro. Pero lo grave es que hay una persona que está presa sin pruebas. Porque no hay prueba. Lo grave que hay una mujer muerta con una bebé Sí, que ha estado al eso es lado. lo peor. lo Hay una grave. mujer muerta con una bebé y una bebé que va a creer que su padre la quiso matar. Que no lo sabemos. No, los todavía. traumas que ¿Cuál debe tener era la esa criaturita. relación entre Gonzalo y Paola Acosta? Gonzalo Lizarralde y Paola Acosta. Gonzalo y Paola se habían conocido en aquel momento se utilizaba mucho el Facebook. Sí. Se habían conocido por Yo lo sigo Facebook. usando. No, Ah, mentira. sí, hay gente que lo sigue. Sí, hay gente que lo sigue usando. Pero se habían conocido por Facebook. Hay Eh, alguna versión que dice que se conocieron en un boliche. Capaz que se encontraron Zen. ahí. Gonzalo después. solía No, no es hablar por que se Facebook, conocieron ¿eh? en Zen. La versión es que ella era habitué de Zen. No es que se A conocieron mí- en Zen. claro, a mí me mandó. Pero se conocieron en Facebook. Y tuvieron 3 encuentros. 3. Está en Facebook, está en el expediente. Tuvieron 3 Ujú. encuentros. De los 3 encuentros tuvieron relación como para tener un hijo una sola vez. Después empezó la discusión, tengo un hijo, no tengo un hijo, que se murió, que no se murió, que no lo tengo, hasta que llegó el ADN. Pero esa fue la relación. Es más, Gonzalo se había ido a México, estuvo meses en México y ahí habían perdido todo contacto. Cuando vuelve, empieza otra vez el contacto, que es el tema del ADN, y que Paola tenía que abrir una cuenta para el depósito de las cuotas. Si lo hubiese abierto no estaríamos hablando de nada de todo esto, porque la intención de Gonzalo era pagarle como correspondía, ya le había pagado una vez, no le había podido pagar en el depósito en su cuenta. Esta vez la que le iba a pagar era la doctora Hidalgo, que era abogada de Gonzalo. La ¿Patricia Hidalgo? No me acuerdo el nombre de pila, perdón. Y la doctora Hidalgo ese día se había ido al interior de la provincia a hacer algún trabajo y ella necesitaba la plata urgente, entonces lo llama a Gonzalo para que Gonzalo le lleve la plata. Entonces, Pero ese proceso que usted lo cuenta muy livianamente, doctor, Claro. fue un proceso muy conflictivo. Sí, por había supuesto, ¿no? enfrentamiento, había insultos, Fue conflictivo había durante malos un tratos, tiempo. había no, malos violencia tratos. verbal. A ver, se estaban. Violencia había- verbal existía. Había violencia, no, lo que sale en el expediente, yo no conozco otra cosa y Gonzalo no me habló de que hubiera habido violencia. Lo que sale en el expediente es que había una disputa entre, ella iba a las panaderías a pedirle a la familia de Gonzalo la plata y el reconocimiento de la nena, no la plata, perdón, el reconocimiento. ¿La familia no le había avisado La familia- a Gonzalo que iban a reclamar una hija? No, sí, le había avisado, sabían y tenían ahí una discusión. O sea, no fue porque- muy amistoso que No, digamos. no fue para nada amistoso. Gonzalo consideraba que no era hija de él.
las pocas veces que se habían visto, él consideraba que no Sí, era bueno, él. pero Pero era. alcanza una vez para Sí, quedar alcanza embarazada. una vez. Una vez. Estamos de acuerdo. Y un ratito para tener un ratito y hijo, una vez y él era un alcanza. adulto Pero bueno, pero responsable él- que debería haberse cuidado. No, si no a ver, quería tener lo que hijos él de manifiesta ninguna manera. es que se había cuidado, por eso sus dudas de que no fuese de él. Después Bueno, se los determinó que era de él. anticonceptivos fallan. Se determinó que era de él, sí, puede fallar la prevención. Se Sí, determinó sí. que era de él O y sea, a partir de ahí empezó Ya un lo que él proceso. manifiesta no es real. Pero ¿Por qué Porque él cosa? Y porque él manifestó que no era de él y el ADN Resultó constata ser que era sí. de él. Bueno, él capaz creía él que no era de él. creía que Él porque se entendía que vieron no era una de él. vez. Claro, por eso, pero ya Sí, de él todos entendía modos, que no era él, sí. está claro que es un elemento indiciario importante, doctor, que todo el proceso previo al crimen, ¿no es cierto?, existía una malísima relación entre Sí, Gonzalo y Paola, Está claro que no se llevan bien. Sí. por un lado. Y por otro lado, estamos hablando, usted bien lo dijo, de una contextura física de 1,95 Sí, m, un claro. tipo robusto que había Sí, sido pesaba rugby. 120 kilos. No, eso que había sido rugby no es así. No era... No, no es así. En ningún lado, no. pero podría haberlo sido por la contextura. Sí, sí, podría haber sido basquetbolista, Este. rugby, cualquier cosa, pero medía 1,96 m y pesaba 120 kilos, eso es cierto. 120 kilos. 120 kilos pesaba, está ahí en el día que le hacen a él el peritaje. El peritaje Eran dice- elementos físicos indiciarios que la sí, justicia que no le hace tuvo- falta un cuchillo ni 3 para matarla. No, una Era cachetada nomás. con la una sienta. cachetada o una horcada Ah, sí, la sí, tiraba. sí. Después, a ver, en la noche esa se habla de gritos. Cuando uno lee bien, no son gritos, son discusiones. Y de ahí- Discusiones. discusiones. Porque uno dice, no, había gritos, ¿y cómo eran los gritos? Bueno, en realidad eran discusiones, el mismo testigo. Dice discusiones. ¿Son los de la pizzería? No. Los de la O los no, uno de los vecinos, que Vecinos, vivía sí, ahí. uno de los vecinos. Entonces dice, sí, discusiones. Ahora, nadie escuchó gritos de la nena. Nunca. No hay un solo grito de la nena, que si vos, nena, estás matando a tu madre y te están Bebé. torturando a vos, vas a gritar seguro, lloran, los bebés lloran. Nadie escuchó. Y después eran discusiones. Si hubiesen sido gritos, los vecinos que la conocían hubiesen bajado a ver qué pasaba. Nadie bajó. Porque No, los se entendió gritos que no. era una discusión acá. Se entendió que era una discusión, por eso no eran gritos. Que si vos Eran matás a pedidos una de persona y auxilio. le pegué 20 puñaladas, lo que vas a tener son gritos dolor. ensordecedores, de Sí, dolor, de todo. Y el grito no solamente de la madre, también de la nena. Pero bueno, después hay dos cosas. Las ropas no estaban sucias, con sangre, estaban sin sangre, Pero ¿eso a qué hipótesis lleva? que la mataron desnuda. O sea, que no la mataron ahí. ¿Dónde la- está A la ella sangre? y a la beba. Y a la beba. En la ropa hay como si le hubieran lastimado, como si cuando se hizo la herida está la marca del cuchillo. Pero no Como que coincide, el corte en la ropa con el cuerpo. no coincide exactamente. No coincide exactamente. No coincide O sea, como exactamente que porque hicieron los huecos en la ropa. hicieron que los huecos en la tenía ropa. Para que pareciera Sí, porque que a había ver, sido yo con eso. no sé si ustedes se lastimaron alguna vez o te le salió sangre a la nariz. Esa sangre, ¿cómo la saca? Sí, Es un no. tema sacarla. Ahí tenía una herida acá, otra herida en el estómago, o sea, otra herida acá. Perdió en minutos, en 1 minuto y medio, perdió 4,5 litros de sangre. Y la sangre no está en ningún lado. No está en ningún lado. ¿Está? Entonces, En la camioneta. no, tampoco. Ni en la camioneta. Sí, en la ni- camioneta. ¿Cómo que no? El luminol no decía en la que la El camioneta camioneta luminol, tienen que leer el final del reporte de luminol. Dice, lo que ¿En el nosotros... expediente o en en la el expediente, sentencia? en el expediente, que dice, el examen de luminol sirve para determinar si hubo o no hubo sangre, no es determinante, puede haber sido fruta, lavandina, esto, lo otro. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Que había múltiples manchas de sangre. ¿Sabes de cuántas se obtuvo ADN? De 2. De 2. Una es un ADN, Con Que- una es suficiente. hubo de 2. Que están, ¿dónde? 2 gotas de sangre que están atrás Los laterales. de los laterales de la camioneta, que son los que supuestamente cayeron con el lavado a presión de la manguera caño, que no es manguera, sin presión porque no tenía, que rebotó, cayó así. Ahora, vos habrás salpicado un vidrio, habrás salpicado algo, hay una chorreada, hay una gota que Por eso que te preguntaba escurre. si no se hizo reconstrucción con sangre de cómo se comporta comporta la sangre, el agua, la cuando manguera. es empujada a presión
¿Y cómo hace para Eso está, esquivar y caer así? está Es física raro. y científicamente probado cómo cae. Y nosotros tenemos en la pericia que nos informan cómo cae. Eso es gota. Aparte, vos ves la foto, es increíble. Vos ves la foto del panel, o sea, del lado interno del panel, y tiene una gota de sangre. En la foto siguiente tiene 2 gotas de sangre. ¿Cómo? Entonces, a ver, tenemos dudas. Bueno, claro. Yo la Sí, única hay un certeza... montón de elementos que hacen que uno dude, porque claramente la investigación no fue prolija, en No los fue 2000 fue prolija. rápido, desprolija. varias Sí. preguntas ya generalizando. Es decir, si seguimos el relato que ha hecho el doctor Cardoso, ya me estaría yendo yo a la comisaría y los metería en cana a los policías que Por fueron los que supuesto. mataron a Paola. Suponiendo que son policías. Que no, ¿dónde lo dice? Y sí, porque... Bueno, pero es hubo decir, gente que todo estuvo en la el- cadena de custodia. ¿Eh? Hubo Sí. gente que estuvo en la Ah, cadena está de bueno, custodia pero de ahí a- que se rompió a las 4 de la mañana. La subcomisaria que se queda en el molde luego de atender ella supuesta llamada extorsiva. La cadena de custodia que no se cumple. En realidad, esa es la versión suya, doctor. La otra versión dice que se hizo el peritaje y después se rompe la cadena de custodia. No, lo dice la sentencia. Dice que se rompió la cadena de custodia. Además, a mí hoy no me sirve eso, lamentablemente, Claro. porque no es prueba nueva. ¿Y qué hay de Eso prueba ya se nueva? cuestionó. ¿Qué hay de prueba nueva para Y- convencer al TCJ De prueba nueva, eventualmente de que reabre una causa maldita? y básicamente está la pericia de Enrique Prueger, donde claramente hay un montón de elementos que no se tuvieron en cuenta. ¿Cómo ser? Como ser el tiempo en el que estuvo el cadáver ahí, El rigor mortis. el rigor mortis, la tanatología. Pero supuestamente el rigor mortis fue analizado por un perito y que extendió la ventana a 96 horas y con eso... Dice entre 24 y 96. Sí, No con eso dice sí. 96. Claro, pero... La sentencia entiende 96, pero dice entre 24 y 96. Claro. Listo. Después, tenía mano y pie de la bandera. Eso le dice la autopsia. Las manos y pies de la bandera, malo el nombre, porque solamente Es a la medio bandera le puede medio Sí. Puede estigmatizante. ser lavandero también. Puede ser lavandero o puede ser el chico que estaba en la pileta. Se te arrugan. ¿En qué momento? Y probá meterte en el agua. Yo lo probé. A ver en cuánto tiempo, no todos iguales, pero más de 20 minutos tienen que pasar para que te queden las manos de esa manera. O sea que ese cuerpo estuvo por lo menos 20 minutos bajo el agua. Y que no fue el agua de la alcantarilla, porque estaba boca arriba, las manos para atrás, los pies para adelante y tenía las zapatillas puestas secas. Ah. Entonces, ese cuerpo estuvo en el agua. Eso es prueba nueva. La otra prueba nueva son los cuchillos. O sea, cuando uno lee la pericia, podés identificar entre los 20 y pico de cortes 3 distintos elementos de corte. Y la pericia dice elemento mono. Por la ropa, no por el cuerpo. Los cortes... Los cortes en el cuerpo. En el cuerpo. En el cuerpo. Dicen mono, herida, mono o big cortante de forma triangular, que es lo que nosotros entendemos un arma de 3 filos. Esa tiene 3. Después tiene otras 3 que son mono o big cortantes, que son uno como una semilla, es un solo corte con un solo filo. El cuchillo de El cocina. cuchillo de Yo he cocina. hablado con una persona, doctor, que me Sí. dice que Gonzalo en su casa tenía gran variedad de cuchillos. Eso escuché que lo dijo Jorge, usted en un programa, y se lo pregunté a Gonzalo, a la familia, y nunca tuvo cuchillos. Nunca tuvo Es cuchillos. más, la persona que me lo dijo, que Sería bueno que fuese a declarar esa persona. me merece confianza, estuvo en los días previos haciendo una labor en el domicilio de Gonzalo, y ¿Y por de qué, ahí el por qué no conocimiento. declaró esa persona? Eso es interesante. Tendría que haber ido a declarar, porque nadie encontró cuchillos. Pero para, No lo sé. el otro corte dice punzante. No dice mono o bi, punzante. Es un círculo, como si fuera un caño afilado, clavado en el cuello, que el mismo se utilizó para la nena y que dice la pericia, con pérdida de sustancia en el centro. O sea, era un sacabocado. O sea, había 3 tipos de arma. Eso es nuevo.
Y eso, repito, ¿sabes cómo lo encontramos? Con la foto en bruto. Porque cuando uno la primera lectura, vos decís, listo, Marcha herida 3. número 1, herida mono bicortante, forma triangular. Listo, ya está, ahí quedó. Doctor. Sí, sí, no quiero... Primero agradecer la deferencia de haber accedido a esta entrevista. Segundo, ¿por qué no tienen ustedes, los abogados nuevos, llamémosle, de Sí. Gonzalo Lizarralde, trato con la familia de la víctima? A ver, O viceversa. nunca se han aproximado a nosotros. Yo creo no estar en condiciones de aproximarme a ellos porque ellos están convencidos de que fue Gonzalo. A mí me encantaría tener un contacto porque yo lo que estoy buscando es la verdad. Y la verdad, a mi entender, es que hubo varias personas involucradas en este horrible homicidio, que fue tremendo por las cosas que hemos hablado. Entonces, me encantaría poder tener, es más, deberíamos, si uno lo piensa fríamente, yo sé que no es posible, pero deberíamos estar trabajando en conjunto para saber si fue o no fue Gonzalo. Cuando decís varias personas involucradas, Sí. ese varias, imagino la respuesta, pero yo me pregunto si en ese varias podría estar también involucrado Eso Gonzalo. estaba por preguntar. No me lo vas a responder. No, yo me lo he Pero- preguntado. Yo me lo he uno no preguntado. lo puede descartar también. No, yo me lo he preguntado y durante mucho tiempo no lo he descartado, pero después de investigar lo terminé descartando. Para mí, Descartas entonces la yo posibilidad descarto que de hubiese sea estado más de una involucrado persona y Gonzalo, que una de ellas sea Lizarralde. sea Lizarralde. Una persona, yo hago un cuadro de situación. Sí. Una persona en una posición económica normal, adecuada, como Lizarralde, con cierta preparación, incluso cultural. Casi me hago el cuadro de situación que fuese mi caso. Sí. Yo me quedaría 7 años en cana, Claro. ¿no es cierto? Y me comería todo esto y después de 10 años, o no 7, 10 años, y después de 10 años me ocupo de volver a investigar. Bueno, ese es otro error. Me suena como a raro eso, No, y también me es que- suena como a raro la flojísima investigación de la Fiscalía y de la Justicia, lo cual no me llama para nada la atención, porque usted que es, como decíamos los periodistas antes, un abogado, un prestigioso abogado del foro local, sabe los déficits que Sí. tiene la justicia cordobesa. Entonces, por un lado son las A dos ver, cosas. Le voy a 10 decir- años preso, condenado por vida, Mira, por el más horrendo crimen, y después de 10 años me das la se oportunidad de acuerdan decir algo. buscarlo. No, es que no fue así. Esa Primero, es la pregunta. Y sí. le agrego la otra, así contesta todo Sí. junto. La investigación pericial, Sí. que usted dice que lleva pruebas hace 14 meses. No, creo que- 14 meses. Proeger no estuvo 14 meses. Proeger estuvo los últimos 3 meses. La Bien. investigación es investigación Malo de campo. honorario suyo y de la abogada que lo secunda, ¿no es cierto? Son costosos. Sí. Se Ahora, supone. yo te hago otra pregunta. Si tu hijo estuviese preso, ¿qué gastarías para demostrar que es No, yo inocente? hubiera. si vos estás- Con la quinta parte de lo que usted ha expuesto acá, doctor, yo hubiera pateado el tribunal, le hubiera escupido en la cara a los jueces, y lo hubiera orinado en la puerta Bueno, del Superior Tribunal de a la Justicia. familia Lizarralde Claro. le hicieron todo eso que usted dice, a ellos. Imagínese tratar de hacer a la inversa. Porque si usted ve los videos de la época, los YouTube de la época, tuvieron que vender un montón de su patrimonio y lo han ido vendiendo paulatinamente para pagar gastos. Han seguido vendiendo para pagar gastos. Y no estuvieron 10 años dormidos. O sea, acuérdense que acá hubo sentencia, primera instancia, TSJ. Después del TSJ hubo un 2017. recurso. 2017, ahí ya tenés 3 años. Después hubo un recurso extraordinario. Después hubo otra revisión que fue presentada. O sea, nunca pararon. Nunca pararon. Nosotros llegamos ahora, o sea, hace un año que estaban tranquilos. No tranquilos, que seguían viendo qué poder hacer.
Entonces ahora vieron la posibilidad de una nueva revisión. Nunca pararon de defender a su hijo. Y Gonzalo, si hubiese... A ver, ¿qué pasa en la justicia de Córdoba? Vos lo sabés muy bien. Hay un método acá que yo lo considero un chantaje, que es el juicio abreviado. O sea, donde el culpable agarra el juicio abreviado y sale, levanta la mano, como se dice en la jerga, y sale antes de lo que debería haber salido. A Soy Gonzalo, culpable, señor juez. sí, y se soy un acabó la chancho y me gusta ser chancho y camino en cuatro patas, lo que usted diga, pero déjeme en libertad. Bueno, Gonzalo, en el primer juicio, el primer abogado le ofreció un acuerdo. ¿Se puede hacer un abreviado por una acusación así? Se puede tan hacer un grave? abreviado porque él hubiera reconocido el homicidio, que era lo que claro. se estaba peleando en ese momento. Lo tenía. ¿Sabe cuánto le ofrecieron? 10 años. Estaría en libertad. Estaría en libertad. Y no lo quiso agarrar. ¿Por qué no lo quiso agarrar? Yo insisto, los juicios abreviados, ¿quién los agarra? O el que ya no da más, porque no puede estar más en la cárcel y ya perdió todo, a pesar de ser inocente, o el que es culpable y quiere salir antes porque sabe que le corresponde una pena mayor. Pero ahí ya nos metemos en ¿Está otro tema. documentado ese ofrecimiento del abreviado? ¿O son orales esas cosas? No, eso yo me entrevisté con el abogado de su momento y me lo manifestó. Me lo había manifestado Gonzalo y lo corroboré con el abogado. ¿Y quién se lo ofrece? ¿La fiscal? Lo había negociado el abogado anterior con la fiscal. Con la fiscal. Yo tengo una duda. Sí. Yo Usted tengo un dijo montón. sí, tengo un montón, pero esta puntualmente. Sí. Usted dijo que le habían dado una primera cuota de dinero a... Sí. Bien, La primera cuota a alimentaria. Costa. Sí. Bien, la primera cuota estuvo a cargo de la doctora Hidalgo. Sí, no, esa No. se la dio él. La doctora Hidalgo intervino, ¿Intervino en cuándo? intervino Porque cuando la doctora empezaron. Hidalgo es la hermana del juez Hidalgo. No. Perdón, del fiscal Hidalgo. No, la doctora ¿Cómo Hidalgo que es no? una abogada que hacía ¿Cómo familia. que no? Era Sí, es la hermana del fiscal Hidalgo. no sé, no sabía. ¿Sí? No sabía que tuviera una Era la hermana. abogada de la familia. Era la abogada de la familia. Bueno, Como que- pero da la casualidad que es la hermana del fiscal. Eso no lo tengo yo, ¿no? Ah, bueno. Me estás... Anote. Anoto. Anoto. Pero bueno, la doctora Hidalgo era la que tenía que llevarle la segunda cuota. No, en realidad, la Era segunda como cuota... se Sí, usa que un tercero sí, vaya casualidad. y haga ese trámite para vos no tener que justamente ponerte Sí. a discutir. Sí. Pero es Este, Y se que, usa. y que en realidad lo que tenía que haber hecho Es era abrir una cuenta. abrir una cuenta que a nombre de la nena. que no la habían abierto Cierto. por algún... Paola no lo había podido abrir por algún Bueno, motivo. sí. Ta. Y No a fue veces la uno se Doctor, cuelga. Sí, La Jorge, última. dele, Ya a ver. viene avisando la última. Hace Sí, como 4 hace últimas. una- Viene mintiendo. Claro. Un Hermana gran- del fiscal. Sí, ¿podés dígame. cerrarle el micrófono al doctor? ¿Está cerrado el micrófono al doctor? Doctor Cardoso, Sí. ¿quiénes son los culpables? ¿Cuál es la sospecha? ¿Cuál es el móvil del crimen? Está cerrado el micrófono del doctor, ¿no? Bien. No, no. Para mí es muy difícil, me voy a arriesgar, pero en todos estos casos tan complejos puede haber un móvil de narcotráfico atrás. Volvemos a victimizar a la víctima. No, a ver, me preguntó qué opino yo y no es Sí, victimizar a la víctima. Para mí, O sea, que dentro de los mensajes y ese pedido de tiene que estar la plata, había un mensaje que en ni teoría siquiera dice fa- la plata, plata dice. Tiene que estar plata. Ah, ok. Plata. Entonces, no sé qué habrá plata? pasado, qué plata, o pueden ser relaciones también, relaciones que no querían que se conociesen. Puede haber Deudas. sido no creo que haya tenido deudas, no vivía tan mal, o sea, no tiraba plata, pero Paola tenía, Digamos, vivía dignamente. tenía vivía un techo, dignamente, podía tenía comer. su casa que la alquilaba. Que cuando se separó, que no habían llegado a separarse, pero cuando no llegaron a divorciarse legalmente, pero ella tenía su casa de la cual cobraba, me parece que eran 1.400 pesos en aquella época, está ahí en la sentencia. Después tenía la asignación universal por hijo de los 3 chicos y tenía la cuota alimentaria de los otros 2 y ahora se sumaba la cuota Del de tercero. el tercero. O sea, no es que vivía mal. No, por supuesto, con eso no tiras ¿Y manteca no al techo. trabajaba en una feria? Algo Y así? trabajaba en una feria, claro, había trabajado en un call center, Mm.
dejó de trabajar en el Concerter, no sé por qué, y vendía Ropa. ropa en una feria.